su lugar y vamos a disponer nuestro corazón a la palabra del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Bueno, como siempre invitamos a los adolescentes, jóvenes de 12 a 16 años, a que pasen a su clase con nuestros jóvenes. Así que están invitados todos los chicos y chicas que quieran unirse a esta clase. Allí en la entrada los están esperando. Bien, yo los invito para que en este momento, los que estamos aquí, dispongamos nuestro corazón a la palabra del Señor. Y para ello voy a pedirles que tomemos nuestra guía de conferencia bíblica, la hoja de mensaje. Por favor, tómenla y vamos a dar lectura al último versículo, que viene en letras chiquititas. Miren la guía de conferencia bíblica, vayan hasta el fondo, y ahí van a ver Proverbios 16, 26. Pero solo viene citado, no viene el texto, porque yo se los voy a leer. Y quiero leerles en Proverbios 16, 26, lo que dice la palabra del Señor. Dice en Proverbios 16, 26 así: el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Voy a leer nuevamente: el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Es decir, Dios nos está diciendo que el secreto para un trabajo constante, el secreto para un alma que no se rinda, está en la boca, no está en las emociones. Las emociones ya reciben ese ánimo, pero todo comienza en la boca. La Biblia dice que el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Es decir, el poder de las palabras puede hacernos animarnos o desanimarnos, perseverar o claudicar. Hay un poder especial en las palabras. Y si es cierto, hay palabras que otros nos dan que nos alientan o que nos entristecen, pero el mayor poder de las palabras no son las palabras buenas o malas que los demás nos dan, sino nuestras propias palabras. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos 2 minutos en esto y después oremos juntos al Señor. Que reflexionemos en esto. ¿Qué palabras he dicho a mi propio corazón? ¿Qué palabras he dicho a mi propia alma? Es decir, no solamente qué palabras me han dicho. Yo sé que a lo largo de la vida has recibido palabras de ánimo. Yo sé que a lo largo de la vida has recibido palabras de rechazo. Y vivimos quejándonos de eso. O vivimos agradeciendo las buenas palabras. Pero pocas veces reflexionamos en las palabras que nosotros a sí mismos, a nosotros mismos, nos decimos. ¿Qué te dices a ti de ti constantemente? ¿Qué te dices a ti respecto a tu persona? ¿Cuántos de los que estamos aquí, el no puedo
ha sido más una palabra de nosotros mismos que de los demás. Y vivimos creyendo que sí, seguramente también a mí me han dicho, no me cabe duda. Pero la pregunta en este momento es, ¿qué te has dicho tú de ti mismo, de ti misma? ¿Qué te has dicho tú? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Bien, si están listos, pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedir a Dios hoy de manera específica que el Señor nos enseñe a reconocernos como bendecidos. Que el Señor nos enseñe a aprender a proferir palabras de reconocimiento, palabras de ánimo de nosotros mismos a nuestra propia persona. No vaya a estar ocurriendo que el mayor enemigo no esté afuera, sino dentro, y que la mayor herida no sea la que otros te hacen, sino la que tú misma o tú mismo te haces con las palabras que te dices, con las palabras con que te describes. ¿Cómo te defines? Si te preguntara cómo eres, ¿cuánto de la respuesta sería decir defectos, decir errores, decir debilidades? ¿Y cuánto trabajo te costaría si en este momento te pidiera que vinieras aquí al micrófono y frente a nuestros amigos de la provincia tú dijeras 5 virtudes? ¿En qué momento, al querer decirlo, pensarías, pastor, ¿y no será un tanto arrogante? Pastor, ¿no podría sonar demasiado soberbia o petulante o demasiado orgullosa? Tienes razón. Si te halagas mucho, te vas a ver un poco soberbia. Pero si no sabes reconocerte, si nunca te das palabras de bendición a ti misma, a ti mismo, sino por el contrario, siempre, ya saben, yo soy bien impuntual. No, yo soy una desorganizada. Pastor, ni diga, porque yo la verdad, usted sabe, yo soy un fracaso total. Oigo incluso en esta época a muchas personas decir, no, yo estoy peleada con la tecnología. Es una frase común. No nos damos cuenta que en cada palabra, lejos de estimular al alma, la estamos derrumbando. Les leo el texto y oramos. Dice Proverbios 16:26, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Es decir, si ves a una persona firme, perseverante, tenaz, que no se rinde, que enfrenta retos, que salta obstáculos, sábelo, es porque esa persona tiene una boca que le estimula. ¿Tu boca te estimula? ¿O tu boca, por el contrario, te denosta, te minimiza, te critica? Tu propia boca. Piensa. Y con esa actitud reflexiva de humildad, oremos. Señor, gracias por el privilegio de disponernos a escuchar tu palabra. Señor bendito, en el nombre de Jesús, que tu gloria resplandezca, que tu palabra eterna, viva y eficaz, hable a nuestros corazones, y tu Espíritu Santo nos enseñe a purificar nuestros labios y a bendecir con nuestros labios, así como te bendecimos a ti, así como bendecimos y reconocemos a otros, aprender a bendecirnos
y reconocernos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén, amén. Tomen su lugar y bueno, pues hoy mi corazón se llena de una gran alegría porque hermanos muy queridos están con nosotros. Ellos nos visitan desde Querétaro City. Así que una bienvenida con todo nuestro cariño. Gracias a Dios. También tenemos visitantes del extranjero, desde Long Beach, California. También un aplauso. Y tenemos a otros desde más cerquita, acá por Pautica, pero no nos habían visitado. También un aplauso. ¿Cómo no? Y además, una madre muy orgullosa del logro de su hija, porque la señorita Vianey es ahora licenciada en contaduría. Un aplauso lleva nuestro cariño a Vianey. Y déjenme contarles que es día de graduaciones, porque en el primer servicio, mientras ustedes quizás aún dormían, déjenme contarles que en el primer servicio oramos y agradecimos por la vida de la licenciada Daniela Torres, que ella graduó como abogada. Así que ni se metan con el pastor, porque ya tiene abogada. Y bueno, pues estuvieron sus papás aquí, nos alegramos. Yo esperaba ver a Vianey, pero llévale mi cariño, mi felicitación, señorita Rubí, señor Saúl. Qué alegría ver a los hijos realizarse, ¿no creen? La pregunta es, entonces, ¿por qué a veces se nos atora tanto la carreta? Miren, hay una frase dentro de la historia de México que a mí siempre me ha inspirado. El que la dijo es controversial. Fue Agustín de Iturbide. Y podríamos aquí pasarnos la tarde discutiendo acerca de la persona y el papel de Agustín de Iturbide en la independencia de México. Pero lo que espero no esté en duda es que le debemos los chiles en nogada, número 1, y número 2, le debemos una frase preciosa que él dijo en la Catedral Mexicana en el primer discurso que dio en la Ciudad de México. Don Agustín de Iturbide, todavía no Agustín I, dijo estas palabras a los mexicanos reunidos allí el día de la consumación de la independencia. ¿Qué había pasado? Terminaban 10 años aproximadamente de muertes, de derramamiento de sangre. Como sea, terminaba el conflicto. Y don Agustín de Iturbide, dirigiéndose a los mexicanos, dijo estas palabras: ya aprendieron cómo ser libres, ahora necesitan aprender cómo ser felices. Inolvidables palabras de don Agustín de Iturbide. Siempre han estado en mi corazón porque creo en eso, que no solamente necesitas aprender a ser libre, sino también aprender a ser feliz. Y lo primero que hoy quiero compartir es que para ser feliz necesitamos aprender a tener una boca que nos estimule, una boquita que nos reconozca. No estoy diciendo una boquita que diga mentiras de lo que no somos, no, pero sí que hable con justicia de lo que somos. El día de ayer celebramos 7 años del programa Celebremos la Recuperación aquí en Agua Viva. Han sido 7 años, han sido muchísimas personas y familias bendecidas.
La familia Ramos ha sido el sostén de este trabajo, pero en especial Martín, que junto con Natalie, con Saraí, con Emanuel, con Iraís, pero especialmente Martín, ha estado fielmente, bajo lluvia, viento, créanmelo. Yo he podido verlo entre semana, cuando a veces no aparece nadie o aparece una persona y él está mirando la cámara, transmitiendo con entusiasmo, y a veces me llama y me dice: pastor, si puedes venir a orar. Y yo me asomo y no veo a nadie. Le digo: pues esperamos a que venga alguien, ¿no? Pues ahorita vienen, pero mientras, si quieres, ve orando. Y ese entusiasmo que nunca ha perdido Martín. Bueno, ayer al orar yo dije esas palabras de mi amigo Martín, de la admiración que tengo por él, del reconocimiento. Porque él, igual que yo, igual que ustedes, bueno, más ustedes, no es perfecto, ¿no? Pero es constante y no se rinde y lucha. Y él ve cumplida la palabra de Dios que dice: 7 veces caerá el justo, pero 7 veces será levantado. Hemos compartido la vida en la sinceridad, en la crudeza, y lo admiro. Entonces dije estas palabras y pedí un aplauso para Martín, un reconocimiento. Y Martín, como todos los cristianos hacemos, al recibir el aplauso señalaba al cielo, que es para Dios. Y yo pensé: sí, hacemos bien en hacer eso, porque la gloria debe ser para Dios, pero aprende a dejarte un poquito para ti. Y tú me dirás: pastor, pero Dios nos llama a ser humildes. Pues sí, nos llama a ser humildes, pero no tontos. Porque si tú le echas demasiada humildad, te vas minando, porque no vas reconociendo lo que está en ti. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Para que no se me queden viendo así, porque se me quedan viendo como diciendo: ay, pastor, a ver, dígame dónde la Biblia dice que me deje un poquito de reconocimiento. Te lo voy a mostrar. Vean en medio de la guía de conferencia 4 citas del libro de Nehemías. 4 citas del libro de Nehemías. Antes les digo quién fue Nehemías. Miren, Nehemías fue un hijo de Dios, un siervo de Dios, que vivía muy tranquilo. Digo, como sea, había conseguido un trabajo y ya estaba viviendo en el palacio del rey, que los tenía a ellos como esclavos, pero él ya tenía un trabajo de copero del rey. Así que él, si vamos a pensar cada quien en lo suyo, él ya se había acomodado. Y llegan sus amigos y le cuentan que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que Jerusalén estaba en ruinas. Y él siente muy feo y se dispone a ir y reconstruir los muros. Y le pidió al rey: Señor, si te complaces, déjame ir a levantar los muros. Y llegó, dice la palabra de Dios, y no había nadie con él, excepto la cabalgadura en la que él iba. Y se encontró con enemigos, un tal Tobías, un tal Sanbalat, que le hicieron la vida imposible. Pero Nehemías trabajó, esforzándose. La Biblia dice que incluso él con una mano trabajaba y con otra mano tenía la espada. No podía dejar de tener la espada porque los enemigos estaban donde quiera. La Biblia dice que vivió todo eso, y por eso yo creo que escribió estas palabras. Léanlas conmigo. Nehemías 5:19.
acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Fíjense lo que dijo, léanlo conmigo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cuántos de nosotros habríamos dicho, hermano Nehemías, la gloria es para Dios? Y Nehemías nos diría, pero debo aprender a dejarme tantito reconocimiento. No mucho, porque entonces me vuelvo soberbio, porque entonces yo lleno mi corazón de orgullo. Pero si no aprendes a reconocerte, te vas vaciando. Y tu alma se vuelve un alma que no tiene fortaleza. Y cuando los retos de la vida se te presenten, tu alma no va a encontrar fuerza alguna. Miren, vean el segundo texto. Nehemías 13:14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. No borres, por favor, esas misericordias que yo hice. Estaba diciendo, Señor, que no se borren de mi mente, que siempre pueda recordar que yo me esforcé, que luché, que di lo mejor de mí, no para ser un ególatra, un pedante, un altanero, no, pero para no ser el extremo opuesto, el que se denosta, el que se descalifica, el que sin darse cuenta se lastima y lastima la obra de Dios en él. Tercera lectura, Nehemías 13:22. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Capítulo 13, ya se le acababa el libro, le queda un capítulo y dice rápido, acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. ¿Por qué Nehemías decía y decía y decía, acuérdate de mí y de lo que hice por este pueblo? ¿Por qué? ¿Porque era un arrogante? ¿Porque era un cretino? ¿Porque era un hombre que buscaba la gloria para él? No, Nehemías fue un siervo de Dios fiel. Pero el Señor lo usó para desarrollar una capacidad que Dios quiere desarrollar en todos nosotros. Aprender a reconocer también un poquito nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, nuestro trabajo. ¿Quieren ejemplos bíblicos? Vamos a ellos. La Biblia dice que cuando el Señor llegó con el profeta Samuel, cuando lo llamó, Samuel era un niño y el Señor le dijo, Samuel, Samuel. El sacerdote Elí le dijo a Samuel, si vuelves a oír esa voz, di, habla, Señor, porque tu siervo oye. Era un niño. Y entonces dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 3 que así hizo Samuel. Les leo. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 3 que él oyó la voz que le decía, Samuel, Samuel. Y entonces él respondió, habla, porque tu siervo oye. Y dice la palabra de Dios, verso 19, y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Les repito, Samuel era un niño, en verdad un niño, en verdad un ser que en ese momento no tenía las capacidades que iba a tener. Y el Señor le dijo, Samuel, Samuel, y él dijo, heme aquí.
y él creyó en Dios y creció, y Dios siempre estuvo con él, y ninguna palabra de las que el Señor le dijo dejó de cumplirse. Ahora quiero que vean a otro que no era niño, pero él se sentía como un niño, débil, pequeño, frágil. Se llamó Jeremías. Y ahora les leo en Jeremías 1, verso 4. Vino palabra del Señor a Jeremías, escúchenlo, y le dijo el Señor: Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Y saben qué le respondió Jeremías? Escúchenlo. Yo no sé hablar porque soy niño. Niño, tradúzcanlo. Porque no tengo experiencia, porque no tengo conocimientos, porque no tengo capacidad. ¿Cuáles eran las palabras que se decía Jeremías de sí mismo? Que no podía. Y ahora escuchen qué le dijo Dios: no me vuelvas a decir que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y por favor, lo que sigue, nunca lo vayan a olvidar. Y extendió su mano y tocó mi boca. ¿Por qué el Señor tocó la boca de Jeremías? Porque su boca era la fuente de sus problemas. Porque su boca, no la de sus padres que no lo amaron, no la de un tío que siempre me criticó, no la de unos amigos que me abandonaron, no, tu boca. Fíjense qué terrible, que el mayor peligro para tu vida no esté allá o allá, sino aquí, en tu propia bocota. Por eso el Señor tocó la boca de Jeremías y el Señor le dijo: mira, he puesto mi palabra en tu boca. He puesto en este día mi palabra en tu boca. Dios le puso eso. Tanto que después, cuando Jeremías estaba muy triste, Jeremías 15:19, y le dijo: ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? El Señor le dijo: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Por qué Dios bendecía tanto la boca de sus profetas? Porque la boca, o mejor dicho, la bocota, puede ser la fuente de tus bendiciones o la fuente de tus propias heridas. ¿Quieren ejemplos bíblicos? Se los sigo dando. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: quiero que vayas delante de Faraón y quiero que hables lo que te voy a decir. ¿Y saben qué dijo Moisés? Señor, ¿por qué no mandas a mi hermano? De veras que es bien abusado, No, de veras, mi hermano Aarón, cuidado. El Señor le dijo: yo te estoy llamando a ti. Pero yo soy torpe de lengua. ¿Saben qué le dijo el Señor? ¿Quién dio la inteligencia al que piensa? ¿Quién dio la vista al que ve? ¿Quién dio la palabra al que habla? ¿No soy acaso Dios? Si yo te estoy llamando, yo te voy a dar todo lo que necesites. Otro ejemplo, Gedeón. Lo conocemos, lo recordamos, lo admiramos como un hombre valiente. El pueblo de Dios decía:
por el Señor y por Gedeón. Gedeón era una inspiración para ellos, pero no siempre vivió así. Cuando el Señor llegó a verlo, lo encontró escondiendo trigo, porque los madianitas le robaban el trigo. Y el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y tú salvarás a tu pueblo. ¿Y saben qué le dijo? Señor, yo soy el más pequeño de la familia más pobre de Manasés. ¿Qué se decía de sí mismo? Pequeño, pobre. Y algunos de ustedes me dirán: pastor, pero es que sí estaba bien, de veras estaba bien amolado. No, de veras, pastor, no es juzgar. ¿Pero qué cree que sí estaba bien pobre? Bueno, yo creo que hay realidades que son así. Quizás tú, igual que yo, vivimos en mucha pobreza. Pero no me negarás que una de las peores injusticias que cometemos es la generalización perceptiva. Te voy a explicar qué es. Una jovencita saludable, bonita, una mañana se encuentra con una realidad que le sobrepasa, con algo terrible, con algo que no va a poder vencer. Un grano en la frente. Y dice: ¡un grano! Ay, yo sí, también ese grano, yo me tocó verlo y sí, también dices: oye, qué granote. Pero el tema no es ese. No, sí es un gran problema, un grano es un gran problema, pero no debe oscurecer jamás que tus ojos, bendito sea Dios, siguen brillantes, sanos. Esto lo dije en el primer servicio, mientras algunos de ustedes aún dormían. Y al final del servicio, un hombre a quien estimo mucho se acercó y me dijo: pastor, ore por mí, estoy perdiendo mi vista. Lo abracé, oré con él y le pedí a Dios tanto. Pero acababa yo de predicar eso. ¿Se dan cuenta? O sea, si tú y yo perdiéramos esta capacidad maravillosa, ¿qué te importa un grano? Bueno, en este caso menos, porque ni lo vas a ver. Pero bueno, ¿qué te importa un grano? Si tú dejaras de escuchar, si tú y yo recibiéramos la noticia de que no podemos caminar, ¿qué te importa un grano? Lo que quiero decir es que tendemos a totalizar. Yo no dudo de que Gedeón fue pobre, y sería cosa de medir pobrezas, Ahora que me lo encuentro en el cielo. Gedeón, sí. ¿Qué decías que eras pobre? A ver, mátame este gallo. A ver, échamelo. Y le voy a contar de las cosas que viví. Por ejemplo, cuando no teníamos ni siquiera café, sino solo té de hojas de naranjo. Por eso en Starbucks siempre rechazo el té chai. Porque siempre me ven y me dicen té chai, ¿verdad? Le digo: no, de hojas de naranjo. Pero no tienen. Y a lo mejor Gedeón me dice: y ya por eso te crees pobre, que creciste en pobreza. Ahí te va mi gallo. Y a lo mejor me suelta algo más fuerte. Pero no negarás, los que hemos vivido pobreza, que en medio de la pobreza teníamos bendiciones maravillosas. Y si tú rescatas lo precioso de lo vil, y si de pronto tú dices: sí, a lo mejor no teníamos pues un pan en abundancia. ¿Cuántos de los que están aquí comieron un solo pan porque tocaba a un pan para cada uno? ¿Sí? Y llegaba el pan, ¿y qué hacías?
lo apartabas. ¿Y cómo lo apartabas? Dilo, el Señor te perdone. Lamiéndolo, sí, dilo. Dilo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso era lo que hacíamos, rápido, para que nadie se atreviera a tocarlo. Yo tuve una bendición, tengo mis dientes separados. Entonces, el pan de mantequilla, ¿se acuerdan del pan de mantequilla? Lo marcaba con mis dientes. A ver, díganme, ahí está la huella, ¿de quién es? Ya mis hermanos, vamos, es de Julio. Ven. Bueno, podríamos ahí hacer un debate de pobrezas, pero Dios nos diría, a ver, los dos. Imagínense Gedeón y yo discutiendo. Y no, y los dos gallos, los dos soldados. Y el Señor, a ver, los dos. Gedeón, Julio, quietos los dos. ¿Qué están presumiendo de pobrezas? ¿Qué no les enseñé? Que si aprenden a ser fieles en lo poco, yo los ponía en lo mucho. A ver, díganme. No les enseñé que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué tenían que hacer los dos? En lugar de estar presumiendo pobrezas, aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Y decir, a ver, bueno, no voy a hablar de mis pobrezas. Mejor voy a hablar de la alegría que tenía cuando jugaba con mis amigos, con una madera y unos valeros que le poníamos, y éramos Checo Pérez en las calles de Peralvillo, uno empujando al otro, ¿no? Y fíjense cómo Dios bendice. Porque ahí me tocaba ser Checo. No, espérenme, no por hábil, sino por chaparro. Porque decían que te empuje el más grandote. Pues ni modo que al revés, se sube el grandote de piloto y yo lo empujo, no ganamos ninguna carrera. Entonces ahí era donde flaco y chaparro, Julio de piloto, ahora sí que como los de los caballos, ¿cómo se llaman? Sí, pero no se llaman jinete, jockey. ¿De qué tamaño están? No, muy chiquititos y muy delgaditos. ¿Para qué? Para que el caballo no cargue mucho. ¿Te quedas pensando? ¿Y se aplica con mi marido? Eso debiste pensar. Ok, olvídalo. Entonces, el grandote era el que empujaba y yo era Checo. Allí, con un lazo, porque amarrábamos el volante, era un mecate, y allí íbamos. Y no me digas que allí ibas diciendo qué pobre soy, Señor, qué tristeza. Allí eras un niño sonriendo, feliz. Si llevabas los pantalones rotos de las rodillas, si tus zapatitos llevaban, sobre todo el dedo gordo, que es el que más sufre, ahí de fuera, ¿qué te importaba? Tú ibas disfrutando, ¿o no? Y si tú rememoras eso, ¿qué empiezas a sentir? Ánimo, alegría, gratitud. Porque tu boca te estimula. ¿Lo ven? En cambio, si tú empiezas, sí, usted porque andaba ahí de Checo Pérez, pero yo era Chueca Pérez. Sí, yo era Chueca Pérez, no Checo Pérez. Porque mire, pastor, la pobreza era terrible. Y me empieza, sé que fue terrible, pero tienes que aprender a no generalizar injustamente. La verdad es que Gedeón tuvo pobreza, pero tuvo también bendiciones. Y lo importante que era, que ahora el Señor estaba allí. ¿Y qué es lo importante? Que tú no eres aquel niño que vivió en pobreza, que tú no eres aquella niña que vivió en pobreza o en abandono, que tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y hoy Dios te da una nueva oportunidad. Por eso, ahora sí, tomen la guía de conferencia y vean la lucha constante en el corazón. Léanlo conmigo, para que vean que aún en hombres como el apóstol Pablo, esto mismo significaba una lucha.
Vean el versículo 9 de 1 Corintios 15, ¿cómo dice? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A ver, ¿qué hacemos con Pablo? Por favor, ayúdenme, no sé qué hacer con Pablo. Si me lo encuentro ahora que llegue al cielo por la gracia de Cristo, ¿qué voy a hacer con Pablo? Si me dice, cuando yo lo salude, apóstol Pablo, no sé qué decirte, Julio, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué le digo? Ayúdenme, porque una posibilidad, hay que hacer el plan. Una posibilidad es que le diga, no perseguiste a nadie, lo cual sería una mentira, porque sí persiguió. Tampoco puedo decirle, pues sí perseguiste, pero poquito. Tampoco puedo hacer eso, porque sí persiguió a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué le digo? Sí, perseguiste a la iglesia de Dios. No mereces ser llamado apóstol. ¿Hago eso? ¿Por qué no? Pues porque lo acabo de hundir, como la del grano. ¡Ay, qué granote! No, estás viendo que no podía ni salir a la calle. ¿Cuántos años me va a durar, mamá? Dime. ¿No? Toda mi carrera, hijita, hasta el doctorado. ¡Ay, mamá! ¿Ven? Entonces, tampoco puedes decirle, sí, no lo mereces. Tampoco puedes decirle, no hiciste nada. Tienes que ayudar a Pablo a que dé una justa dimensión. En este caso era algo muy grande, algo muy feo que hizo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. ¿Qué más dice? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A ver, Pablo o Paulina, ¿de qué te sientes avergonzado? ¿Por qué tu palabra habla cosas mal contra ti? Pues porque, pastor, pues igual que Pablo, no, yo no merezco nada. ¿Y por qué no se lo dices a Dios? ¿Sabes qué dice el Señor? Que si tú le confiesas tus pecados, Él te dará su perdón. Pero no solo eso, Él echará al fondo del mar tus pecados y no se acordará más de ellos. Eso dice Dios. En otras palabras, si la culpa es real, pues confiésala a Dios. Y si la culpa no es real, entonces deshazte de ella, porque si no, no vas a poder lograr bendición. Vean el versículo 10. Porque Pablo de repente reaccionó y ¿qué dijo? Léanlo con enjundia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es más, siendo sinceros, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los otros apóstoles. No, hombre, el apóstol Juan hasta dijo, órale, no salpiques. O sea, tú traes tus crisis, pero ahora ya saliste con que yo ni hago nada. Y ahora se imaginan Pedro, o sea, que soy un flojo. Pablo no estaba diciendo eso, pero fue su manera de defender una realidad. Sí, hubo algo malo en él, persiguió a la iglesia, pero hubo algo bueno en él. ¿Qué era? Trabajó más que todos ellos. ¿Y es cierto o no? Sí, también es cierto. Nunca dejó de luchar y trabajar Pablo, tanto que al final de sus días pudo decir con satisfacción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras,
se reconoció, aprendió a reconocerse. Y tú y yo tenemos que aprender a reconocernos. Sí, la gloria es para Dios, pero quédate con un poquito de reconocimiento, lo que te va a permitir un día saber que no viviste en vano, que peleaste la buena batalla, que diste lo mejor de ti. Y desde hoy, cuando alguien te diga, ¿hay algún fundamento bíblico para que yo me reconozca? Sí. Nehemías 5:19. Acuérdate de mí, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué estaba reconociendo Nehemías? ¿Y qué le pedía a Dios que no olvidara? Lo que Nehemías hizo también por el pueblo. Claro, no faltaría el que lo corregiría. Lo hizo el Señor, hermano. El Espíritu Santo le diría, dije que así se escribe en la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos se reconozcan. No para soberbia, no para vanagloria, para salud del alma. Porque si no me reconozco cosas buenas, mi boca no me va a estimular. Voy a estar profiriendo solamente cosas malas. Moisés, soy torpe de lengua. No, pues así donde llegas. Jeremías, soy niño, no sé hablar. Ay, niño, ya 40 y tantos años tenía. Capaz que te la aplica tu marido. Soy un niño, no puedo ir a trabajar. No me digas soy un niño, porque a donde te mande irás, y lo que te diga que hables, hablarás. No le digo que así le digas a tu marido, no vayas a agarrarlo como texto. El Señor así le dijo a Jeremías. ¿Ven? O sea, mientras tú tengas palabras negativas para ti, tu boca no te estimula. O sea, tú misma te descalificas, te denostas. Iba a decir te denigras, pero eso etimológicamente está bien fea esa palabra, porque tiene que ver con los de color. Entonces, no voy a decir te denigras, pero sí te descalificas, te menosprecias con tu propia boca. Y ni me vengas entonces palabras que me han herido, pastor. ¿Sí? Palabras que tú misma te dijiste, que tú mismo te dijiste, castigándote, hiriéndote, o ya cristiana o cristiano, en aras de una falsa humildad. No, Dios nos llamó a ser humildes, pero no a hacernos daño. Hay que reconocer, claro que todo se lo debemos a Dios, pero ha habido virtudes, esfuerzos. Miren, si yo les pasara ahorita un papelito y les pidiera que escribieran 5 defectos, y vamos a pasar aquí a 5 de nosotros a leerlos, pero mira, rapidito te agarras. Pues ya lo que le había dicho, pastor, soy un impuntual, soy un desorden, la verdad, bueno, soy un caos. Pónganle ahí, por favor, caos. Así en griego, sí, en griego directo, caos. ¿Ven? Y del otro lado, escribe tus virtudes. Las vas a pasar a leer. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, porque nos es difícil reconocernos ante nosotros mismos y ante los demás. Pero dime, si no te reconoces, si no te estimulas, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Que el que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. O sea, su boca lo alienta, su boca lo ayuda a reconocerse. Vean el caso de Moisés, Salmo 95. Ahí está en sus guías. Salmo 95. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos.
sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué tiene que haber para que tengas salud y para que tengas bendición? Que Dios confirme la obra de tus manos, no solo de sus benditas manos. Por supuesto que todo lo han hecho sus benditas manos, pero usando como instrumento, ¿qué? Tus manos, tu vida. Yo tengo todavía el privilegio de tomar las manos de mi mamá con 99 años de edad, y tomo su mano, que por su enfermedad no puede dejar de moverse, y tomo su mano flácida, delgadita, y ¿saben qué sigo sintiendo? Cuando tomaba su mano, admirado de cómo se le marcaban los tirantes de la bolsa de mandado. Nos íbamos al mercado de Beethoven, porque Plaza Satélite nos quedaba lejos. Sí, la verdad. Entonces agarrábamos para el mercado de Beethoven, y allí íbamos, y yo llevaba también una cajita, una bolsita. Era un niño, pero yo iba viendo como un niño que la mano de mi mamá, que traía la bolsota con los jitomates y las cebollas, de aquí se le iba marcando. Y entonces yo me acuerdo de niño que cuando ya llegaba le decía: déjame ver tus dedos. ¿Saben por qué? Porque se le veían güeritos. Háganle así con su marido, ¿sí? Hagan lo que cargue, haz lo que cargue, güey. Y cuando vea sus deditos, aquí se les marca blanco, blanco. Y así se le marcaba a mi mamá, y le decía: a ver, mami. Y ahora, cuando tomo su mano y la estoy acariciando, me acuerdo de eso. Esas manos, como instrumento de las manos benditas de mi Señor, trabajaron por mí. Y yo beso esas manos, no solo las de mi Señor. Sé que las manos de mi Señor suplieron. Sé que las manos de mi Señor dieron bendición. Pero beso esas manos que fueron el instrumento. Era la mano de Dios, pero usando sus manos para tortear la masa y hacer los sopes, porque se vendían como pan caliente los sopes a mano, ni siquiera de maquinita de aplástale a la bolita, no, de tortear la masa. Y mi mamá iba torteando todas las tortillas y las iba poniendo en un tascalito, y ya después a pellizcarlas, que ahí es donde entraba yo, porque siempre traía las uñas todas mugrosas, pero eso le daba el sabor, eso le daba el buqué, y ahí entraba yo en la pellizcada de los sopes, Yo beso esas manos. ¿Saben una cosa? Tú tienes que aprender a reconocer la obra de tus manos. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Léanlo. Salmo 90. ¿Qué dice el verso 17? ¿Qué le pidió Moisés? Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. 2 veces. Todo lo que veas en la Biblia que se repita, ponle mucha atención, porque Dios no gasta tinta en balde. Y si Dios le puso a Moisés que lo repitiera: sí, la obra de nuestras manos confirma, sí, la obra de nuestras manos confirma, es porque Dios sabe que es una necesidad en nosotros. Miren, voy a terminar contándoles de otro siervo de Dios. Él fue el profeta Isaías. No, es que cuando hablas de esos profetas, cuidado, los admiramos mucho, ¿sí o no? Isaías, el gran profeta de Dios, 780 antes de Cristo.
Pero lo que no todos sabemos es cómo empezó. Cuando Dios lo llamó, miren, les voy a leer. Está en Isaías 6. Dice la Biblia que el Señor lo llamó. Y dice el verso 5 que cuando Isaías entró a la presencia de Dios, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios! ¿Qué se decía de sí mismo? Que tenía el granote en la frente. Eso decía: soy inmundo de labios. ¿Habrá sido inmundo de labios? Pues que sí. Es decir, seguro no era perfecto. Como alguien que dice: la verdad, pastor, yo no soy la verdad inteligente. Yo recuerdo, y se los he contado y lo hago con mucho cariño, de un trabajador que tuvimos en casa en el tiempo que hicimos una ampliación. Ese señor llegó por recomendación del arquitecto que estaba a cargo de la obra, pero era tan buen maestro albañil que yo lo que veía es que prácticamente él era el que partía el queso, sinceramente, más que el arquitecto, y conocía más, yo creo, en cuanto a experiencia, o como dicen ahora, expertise, ¿no? Me gusta que siempre andamos buscando palabras así para impresionar, ¿no? Bueno, está bien, como sea. Tenía mucha experiencia. Y un día que andaba ahí trabajando en la casa, vio unos libreros que tengo allá, en la casa de ustedes, y dijo, rascándose la cabeza: oiga, doctor, ¿y usted ha leído todo esto? Le digo: pues sí, he tenido que leerlo. No, yo no podría. Dice: mire, yo siempre fui cabeza dura, y se pegaba así en la cabeza. A mí hasta me daban ganas de decir: oiga, no se pegue. Si de por sí la ardilla, usted mismo dice que como que no agarra vapor, y luego aparte me la marea. Pero no le dije nada. Entonces se pegaba en la cabeza y dice: yo fui cabeza dura. No, pero fui malo para la escuela. Le dije: ¿qué estudió? ¿Qué grado estudió? No, pues la pura primaria. Dice: ¿pero qué cree? Que yo pasé de sexto solo porque me le eché a llorar a la directora. Llevaba 2 años que reprobaba, y la tercera vez mi papá me dijo: vuelves a reprobar y te mato. Y un niño pues oyó eso, y dice que cuando la directora le dijo, la maestra, ¿no?, le dijo: reprobado, que él se echó hacia sus pies. No, me va a matar mi papá. Y ya, pues total, ya la maestra dijo: bueno, a ver, pues entregas un trabajo de investigación, algo que le sube el puntillo, y ya le puso 6, ya vete para allá, ya, aprobado. Y me dice: siempre fui cabeza dura. Y le dije: fíjese que no lo creo. ¿No lo cree? No, usted es inteligente. Y no lo tome como flor de esas que hasta ofenden, porque hay flores que ofenden, ¿no? A mí me han dicho: es que morenito no está, pastor. O sea, ya comparado con una llanta, se ve hasta güero. Pues sí, comparado con una llanta, pero yo no vivo entre llantas, ¿no? O sea, hay flores que hasta te enojan. También me han dicho: peloncillo no está. Como sea, tiene cejas. Sí, muchas gracias. Vean, entonces, no digo una flor así. Yo no estaba echándole flores, yo le estaba diciendo lo que yo creo. Usted es un hombre inteligente. El problema es que a veces nosotros permitimos la totalización. Vean qué dijo Isaías. Estamos en Isaías 6, verso 5. Soy hombre inmundo de labios. Ay, no lo hubiera dicho. Porque a Dios no le andes con juegos. Dios
oye tu clamor. Y cuando él dijo, soy hombre inmundo de labios, el Señor tronó los dedos. Y un ángel, un serafín, voló, pero de inmediato, dice el verso 6, y teniendo en su mano un carbón encendido que tomó con unas tenazas. Fíjense el ángel, ¿por qué no lo agarró con las alas? Porque se quemaba. O sea, el ángel sí dijo, no, yo agarro con unas tenazas. Y ahí va, y se lo pone en la boca a Isaías. Pare la trompa. No, pare la trompa. ¿Dónde está su problema? Su problema está en la trompa, porque su boca no le estimula. Usted es el que anda diciendo, usted es la que anda diciendo, uy, no, yo soy, la verdad, pastor, yo soy un desorden. ¿Sí? Pare la trompa. No, ya no digo nada. No, necesitamos cauterizar. Pare la trompa. Y ahí tienen a Isaías. Y vean mi trompa. Por algo Dios me hizo trompudo para este sermón. Ahí está. Para la trompa. ¿Y qué hace el serafín? Púmbatelas que le pega el carbón encendido. Y dice la palabra, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué pudo decir, sí, Señor, yo puedo estudiar un doctorado? ¿Por qué pudo decir, sí, Señor, yo obtendré una beca? Sí, yo haré una gran especialidad. ¿Por qué pudo decirlo? Porque ya sus labios no eran inmundos. ¿Qué tuvo que hacer el ángel? No, y al ángel ni trabajo le costó. Cuando el Señor le dijo, ponle un carbón en los labios, con mucho gusto. Batió las alitas el ángel. Pero eso sí, no crean que llegó y con las alas agarró el carbón. No, quemadota de plumas que se da. El ángel agarró unas tenazas y pero feliz. A ver, pare la trompa. No, el Señor dijo, ándele, pare la trompa. Y ¡pum!, que le queman los labios. ¿Y sabes qué pido a Dios de corazón? Que el Espíritu Santo queme esa vocación destructiva de estarte descalificando, de estarte denostando, de estarte menospreciando, de estarte diciendo que no sirves para nada, que tú no aprendes nada. Mira, si fuera una voz de afuera, hay todavía una esperanza. Te tapas. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pero si esa voz viene de adentro, ¿cómo el alma deja de oírla? Es tu propia voz, hombre. Tu propia voz lastimándote. Por eso el Señor ordenó al ángel, ponle el carbón. Y el ángel, el Señor lo dijo, pare la trompa, pare la trompa. Y ahí hizo Dios, púmbatelas que le cauterizan la boca. ¿Y qué sucedió? Pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Deja de hacerte daño, deja de lastimarte. Mira, con las heridas que nos propinan los demás, con eso basta, como para que tú aparte también todavía le remarques más. Vamos a hacer una oración. Señor bendito, gracias por tu palabra, y en el nombre precioso de Jesús, gracias por confrontarnos así. Yo te ruego, Señor, que esta imagen de un carbón quemando una boca, teniendo que cauterizar una boca, quede en el corazón de todos nosotros. Te pido que nunca lo olviden mis hermanos. Te pido que en el corazón de los jóvenes que están aquí, esta imagen quede grabada para siempre, para que ellos nunca olviden que tú, Señor,
para bendecirnos, tienes que purificar aún con fuego nuestros labios, para que nuestra boca no sea nuestro enemigo, para que nuestra boca nos estimule, para que a través de nuestra boca tú nos hables, para que nuestra boca reconozca todas las bendiciones que tú nos has dado, las capacidades que nos has permitido desarrollar, los logros que nos has permitido obtener. Tu palabra dice que si somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en lo mucho, y que si te reconocemos en todos nuestros caminos, tú enderezarás nuestras veredas. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en este momento, como un carbón encendido, cierre en el nombre de Jesús toda maldición propia, toda denostación propia, toda descalificación propia, y nos haga afirmarnos como mujeres y hombres bendecidos por tu mano, y nos haga capaces de ver confirmada la obra de nuestras manos en nosotros. En el nombre de Jesús, haz descender por tu Espíritu Santo una conciencia de todo lo que por tu gracia hemos podido con esfuerzo y trabajo alcanzar, obtener, conquistar. Así bendícenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios por su palabra bendita. Gracias a Dios por su misericordia. Bueno.